Buenas tardes a todos. Continuamos con el seminario Tocqueville de pensamiento político en su cuarta edición y hoy concretamente lo vamos a dedicar a la figura de Ayn Rand. El otro día, en un artículo periodístico, un filósofo notable que en este momento me parece que está diciendo cosas muy interesantes, Garrocho, se lamentaba, o mejor, se lamentaba de la situación a qué grupos se acercan los jóvenes, y decía que el liberalismo había perdido esa capacidad de atracción que en otro momento tuvo y que difícilmente, decía, causas como la defensa del Estado de Derecho, no sé si añadía la economía de mercado, pues podían atraer a multitudes fervientes, que en cambio sí que se acercaban a otros postulados ideológicos. Seguramente si el plano de la discusión es este, la defensa del Estado de Derecho pues, no moviliza en la calle a muchas personas. Yo pienso que esto ocurre como el aire, cuando uno respira, difícilmente uno se manifiesta o se moviliza por el aire, salvo cuando se asfixia. Y entonces cuando se asfixia, evidentemente, sale en su defensa, o mejor que salir en su defensa, busca mecanismos para aliviar la asfixia y eliminar el obstáculo. Y lo mismo podríamos decir en discursos técnicos. ¿Por qué, en cambio, Ayn Rand me parece a mí que sí que toca unas teclas que conectan con mucha gente y con mucha gente, sobre todo joven, hoy? Podríamos pensar, obviamente, en una causa inmediata, que es los efectos de la pandemia en cuanto a la organización política, pero me parece que el discurso va más allá de esto. Y, por tanto, habría que intentar ver por qué Ayn Rand, si se me permite, al menos desde mi punto de vista, a veces a pesar de la propia Ayn Rand, supone una bocanada de aire fresco en muchas personas, en muchas generaciones, que a través de, y ahí quizás tenemos ya una primera clave, de sus novelas, han podido acercarse al pensamiento liberal o a veces también al libertario. Por tanto, es una forma de lenguaje, no estamos hablando de la que también es filósofa Ayn Rand, estamos hablando de una figura que acerca las ideas liberales a través de estas novelas. Y cómo no, también estoy pensando obviamente en La rebelión de Atlas, estoy pensando en El manantial. ¿Y quién no ha visto o a quién no ha movido la interpretación magnífica de Gary Cooper en El manantial? Y esto, digamos, a partir de ahí pues se genera un discurso que puede tener digamos, que insisto, genera una corriente de simpatía, también de antipatía, y a partir de ahí la actualidad de la figura. Obviamente a mí no me corresponde, hablaría más de la figura de Ayn Rand, de su vía, de su también trayectoria intelectual, porque para esto tenemos esta tarde con nosotros a María Blanco y estamos muy contentos de tenerla en el Club Tocqueville, de tenerla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona en este acto al que nos ayuda, como siempre, la Fundación Konrad Adenauer. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, discípula del profesor Carlos Rodríguez Brown, con el que tiene, y algún otro autor, una obra que seguramente pues ya de entrada por el título llama la atención, Hacienda somos todos, cariño. Y ahí ya vamos viendo que junto con la tarea profesional, intelectual de María Blanco, que es profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Aparece también la que divulga el liberalismo a través de sus obras y a través de sus artículos. Recientemente, pues en El Español tiene ahí una serie de artículos de muy recomendable lectura. Y en cuanto a sus obras, yo simplemente voy a aludir, aparte de la citada, a dos que me parecen interesantes en este momento. Empezando por la última, Votasteis gestos, tenéis gestos, en donde habla de la decadencia de la democracia española, esta es más reciente, pero yo también considero que
puede tener una utilidad para acercarse a este mundo liberal, al quién es quién, un poco la topografía para orientarse en este mundo en España, Las tribus liberales, una deconstrucción de la mitología liberal del año 2014. Yo por mi parte no voy a decir nada más, simplemente te agradezco que estés esta tarde aquí con nosotros. A todos ustedes muchas gracias por venir, a los que están en el mundo, digamos, virtual, pues también bienvenidos y ya sin más te cedo la palabra. Sí. Vale, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Josep María, muchas gracias al Club Tocqueville, muchas gracias a la Universidad de Barcelona por acogerme. Yo tengo familia viviendo aquí, con lo cual pues soy también un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito del otro lado. Y me hace especial ilusión que me hayáis invitado para hablar de una persona como Ayn Rand, que es una autora a la que he estudiado y sobre la que hace años trabajé, pero esto que uno escribe cosas que luego no se acuerda lo que ha escrito hace tantos años que no me acuerdo. Tengo muchos amigos randianos, muchos, la mayoría argentinos. No sé, por alguna razón, como que caló profundo, probablemente porque son muy originales. Y en concreto, como sé que esto se está grabando, quiero mencionar a María Martí, que es la directora del Ayn Rand Institute para Latinoamérica y que sé que hay cosas que me va a escribir y me va a decir, no, ¿cómo has podido criticar a Ayn Rand? Porque por supuesto voy a decir cosas positivas y cosas negativas. No en vano, cuando Josep María me preguntó qué título podías dar, dije Ayn Rand, Luces y Sombras. Porque a mí cuando me preguntan qué te parece Ayn Rand, pues algunas cosas bien y otras cosas regulín, ¿no? Otras cosas no me parecen tan buenas, ¿no? Es muy difícil entender la obra de Ayn Rand si uno no sabe su vida, ¿no? Es de estos autores que a diferencia de otros que solamente tienes que saber su teoría, ¿no? Pues la teoría de no sé quién, pues no sé, David Ricardo, la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo. No hace falta saber quién era David Ricardo. Pero para entender la obra de Ayn Rand sí es necesario comprender 3 notas de su biografía. Yo prometo no aburriros mucho con este tema. Es una curiosidad nada más que no se llame Ayn Rand, o sea, es un nickname, ¿no? Se llamaba Alisa Rosenbaum. Rosenbaum nos dice, nos habla de su origen judío y ella nació en San Petersburgo en 1905, cuando San Petersburgo era San Petersburgo y no Leningrado, ¿no? Es decir, ella vivió el horror de la Revolución Rusa de 1917 y lo padeció en sus carnes, padeció la revolución en sus carnes, porque lo primero que hicieron, por supuesto, fue, o una de las primeras cosas, expropiar la farmacia de su padre. Su padre empresario farmacéutico, porque entonces las farmacias ayer eran libres, no tenían licencia estatal, con lo cual eran de verdad empresarios. Entonces le expropian la farmacia de su padre y pasa hambre, que es una cosa que hoy en día somos unos privilegiados que no sabemos lo que es pasar hambre. Se tuvo que ir a estudiar a Crimea, lo pasó verdaderamente mal y tuvo que hacer todos los chanchullos posibles para poder emigrar a Estados Unidos. ¿Por qué a Estados Unidos? Bueno, pues porque ella en su educación se enamoró de los héroes, ¿no? de las novelas heroicas, pues desde Balzac hasta, pues, vamos a ver, que no lo encuentro ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están los héroes bueno, todas, aquí están, Rostand, Schiller, Dostoyevsky, todos los escritores que habían dibujado héroes, ¿no? O sea, pensad no en Ayn Rand, sino en la niña, ¿no? En Alisa, cuando en el colegio empieza a leer acerca de estos héroes en una situación como la que estaban pasando tan mala, ¿no? Y de hecho ella estudia filosofía, pero también estudia artes cinematográficas. Y entonces se encuentra con el cine americano, que le presenta un mundo tan diferente al mundo soviético, ya soviético, ¿no? El posterior a 1920, y ella hace todos los chanchullos que tiene que hacer las personas que huyen del comunismo para irse a Estados Unidos, tierra de promisión. Y es muy significativo el que fuera por casualidad, se va con unos parientes y es muy significativo que por casualidad
por casualidad, Elia Kazan la ve en un puente y le ofrece ser extra de la película Rey de Reyes. ¿Qué dices? Vamos a ver. Justo ella que venía de estudiar cine en la Rusia comunista y por casualidad se encuentra con este hombre. Una vez allí dentro, como además de todo era una persona muy inteligente, consiguió quedarse ya en el mundillo del cine, trabajó de todo, de extra, de costurera, se enamoró de un actor, se casó con él y empezó a escribir novelas. Entonces, lo primero que es escritora. Por eso decía que es importante su vida, porque se entiende muy bien que teniendo esta base filosófica, empiece escribiendo novelas. Novelas donde pinta arquetipos de héroes, lógicamente, ¿no? Pensemos también que ella en Estados Unidos publica tuvo todo tipo de problemas para encontrar editores que publicaran sus libros, nadie daba un duro por ella. Si hay alguien aquí que esté pensando en escribir o en hacer algún tipo de actividad y piense, nadie va a dar un duro por mí, no importa, puede ser la futura Ayn Rand o el futuro Ayn Rand, ¿no? ¿Cuántos editores fueron? 12 editores le rechazaron antes de publicar El Manantial, ¿no? Así que hay que insistir siempre, el que la sigue la consigue. Pero me interesa mucho que nos demos cuenta que publica sus principales novelas, We the Living, nosotros, no sé cómo se ha traducido en español, Los vivos o los seres vivientes, es del 36. La otra, El Manantial, es del 43 y La Rebelión de Atlas, que la escribió en el 46, se publica en el 57. En Estados Unidos, del 39 al 45 está la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos asume el liderazgo del mundo capitalista y es unos Estados Unidos, es un país, es una tierra donde encaja perfectamente este héroe que pinta Ayn Rand en sus novelas, que vamos a ver ahora qué tipo de prototipo nos ha pintado. Es un héroe americano, claramente. No solo es un héroe, como ella había absorbido de pequeña de estas novelas, sino que es un héroe profundamente americano, pero de la América de entonces, no de la América de ahora, ¿no? Es el verdadero héroe de la tierra de promisión que era entonces Estados Unidos, ¿no? Es un capitalista innovador. Por ejemplo, en El Manantial relata, lo que nos cuenta es la frustración, y esto es importante por lo que vamos a ver después, nos relata la frustración del inversor que arriesga, del empresario, del tipo con un talento por encima de lo normal, y cómo entre tanta mediocridad, pues el tipo se siente frustrado, ¿no? Es un sentimiento que yo desconozco porque yo soy de la parte de la masa mediocre, ¿no? Pero me imagino que si tú eres superior a todos los demás porque tienes un talento especial, el encontrarte con gente que no te entiende porque tú eres así de especial, pues tiene que ser frustrante. En la siguiente, en La Rebelión de Atlas, si alguien lo ha leído o ha visto la serie de películas, voy a hacer una confesión, yo me dormí. Me dormí leyendo varias veces. O sea, me costó terminar La Rebelión de Atlas, Dios y ayuda. En mi defensa diré que no me gustan las novelas. Entonces soy así de rara, me gustan otras cosas, no me gustan las novelas. Me gustan las tragedias griegas y la comedia griega, porque soy así de rara. Pero a la gente le gustan las novelas de Ayn Rand. Yo no pude, ¿no? Es demasiado larga. El caso es que lo que presenta en La Rebelión de Atlas es nuestro héroe talentoso, por encima, con un talento creativo por encima de la media, que se siente frustrado, se va. Era lo lógico, ¿no? Que se fuera. Y se va a la cortadura de Galt y empieza una nueva sociedad donde se premia el talento y no la mediocridad, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que había vivido de pequeña, ¿no? Que se premiaba la excelencia y no la mediocridad, que era lo que ella había vivido de pequeña. Este es el tipo de héroe, ¿no? Entonces, ella, a partir de aquí, hacia los años 60 aproximadamente, vamos a hacer un poco de vista atrás, años 60, la época del crecimiento económico bestial en Estados Unidos y en todo Occidente, electrodomésticos, ¿no? Este mundo de los años 60, 70, ella se da cuenta de que en realidad sus novelas lo que son es como filosofía para todos, es decir, que detrás de estos personajes y detrás de estos conflictos que se presentan en las novelas hay una filosofía
y que lo que está plasmando con estos héroes es un arquetipo de persona. Un arquetipo de persona que viven la vida del modo que a ella le parece que hay que vivirla y que están poniendo en práctica una filosofía que para ella es la filosofía necesaria para salir adelante y la filosofía buena, ¿no? Y por eso se pone a escribir filosofía y empieza a escribir obras filosóficas y desarrolla un sistema filosófico que es el que está detrás de estos héroes, ¿no? Y que se basa en 5 pilares. Primero, la realidad es objetiva. Hay una realidad objetiva. Hay una realidad objetiva independiente de todas las fabulaciones que nos podamos hacer en nuestra mente los seres humanos. Por eso para ella las religiones, la trascendencia y todo lo demás son inventos, necesarios o no, pero inventos. Porque la realidad objetiva nos dice que lo que existe es lo que está aquí, punto. La segunda, esa es su parte de metafísica. La segunda es la razón humana. Entonces, nosotros somos seres naturales que estamos dotados de una razón que nos permite discernir esta realidad objetiva y nos permite ponernos a nosotros como el centro de nuestra propia vida, porque eso es lo racional. Lo racional es la supervivencia, entonces desarrolla una epistemología profundamente individualista basada en la razón humana, ¿no? Es muy interesante cuando hablas con randianos, como mi amiga María Martí, cómo toda el modo de vida y el sistema filosófico gira en torno a una lógica muy profunda y muy cerrada, ¿no? Es decir, es muy interesante ver cómo realmente su lógica es imbatible o es bastante coherente dentro del sistema randiano y es lo que respetan. Y cuando tú les rebates desde la razón, les descolocas un poco, porque, claro, ellos se basan en la razón y entonces les descolocas en el momento en que con tu lógica les deshaces sus presupuestos, si se los deshaces, ¿no? Por otro lado, esta razón, como decía, lleva a desarrollar, esta razón que pone el individualismo metodológico como la base de su epistemología, esta razón hace que su ética sea profundamente egoísta. Aquí es cuando los ojos se abren como, ¿cómo que la ética del egoísmo? Bueno, una de las cosas que me gustan, entonces lo voy a dejar para después, pero una de las cosas que me gustan de Ayn Rand es precisamente la interpretación que hace del egoísmo, ¿no? No es exactamente lo que todos estamos pensando de lo bueno es de desear que el otro no tenga para tener tú y tal, sino que es una cosa mucho más profunda, ¿no? Pero su ética se basa en esta idea de lo que yo llamo propio interés y que los randianos hablan el egoísmo bien entendido, ¿no? Por supuesto, la derivada en términos políticos de esta realidad objetiva discernida por la razón humana que lleva al individualismo metodológico y a la ética del propio interés, nos lleva en política al capitalismo, a la defensa moral del capitalismo, ¿no? Y finalmente, ella desarrolla toda una teoría estética que es el romanticismo realista. Bueno, este es, digamos, el resumen de Ayn Rand, ¿no? A partir de aquí es cuando yo puedo empezar a hablar de las luces y las sombras de nuestra autora. Podía estar hablando varios días seguidos, pero por respeto y porque me tengo que coger el tren, por respeto a todos ustedes y porque tengo que coger el tren de las 9, pues voy a dejar solamente 3 luces y 3 sombras, ¿no? Lo que sí me gustaría es animar a todos, a quienes les gusten las novelas, pues que se lean las novelas, a quienes no les gusten las novelas, tiene obras maravillosas donde habla del capitalismo, donde habla de su filosofía, donde habla de otras cosas, tiene ensayos que están muy bien, pero hay que conocerla más. O sea, para ensalzarla o para tirarla abajo hay que conocerla, ¿no? Como a todo el mundo. No se puede, no se puede ni alabar ni denostar sin conocer un poco la obra, ¿no? En el caso de Ayn Rand, como hemos visto, tiene muchas obras. Aparte de las novelas,
tiene muchas obras filosóficas. El Manifiesto Romántico, donde habla de esto, de la estética del romanticismo realista. O sea, tiene obras de cada una de las partes de su trayectoria que hemos visto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por las malas noticias para luego terminar con buen sabor de boca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sombras que yo veo? A ver, yo no soy filósofa, entonces siempre desde el respeto que da el ser ignorante de una rama del saber como la filosofía y teniendo amigos filósofos, por lo que yo he estudiado y por lo que yo escucho a mis amigos filósofos, el sistema filosófico de Ayn Rand no vale tanto como dicen sus seguidores, ¿no? Con quienes he comido esta tarde entenderán muy bien si digo que era muy amable, ¿no? Yo creo que como sistema filosófico es mucho más endeble que otros sistemas filosóficos, mi impresión. Por supuesto que como la racionalidad humana es lo que está en medio, pues todas las piezas están montadas y están bien montadas, pero creo que no es tan sólido para empezar por el principio, por su definición de la realidad objetiva, etcétera. Yo he leído sobre todo, y es de lo que voy a hablar más, la parte económica de Ayn Rand, lógicamente siendo yo economista, pero sinceramente la filosofía no es la mejor, o sea, no es el mejor sistema filosófico comparado con otros sistemas filosóficos. Cuando venía en el tren, estaba viendo un vídeo que estaban entrevistando a uno de los randianos más importantes y tal, y precisamente estaba comparando a Ayn Rand con Aristóteles. Hombre, yo tampoco haría una cosa así, ¿no? Creo, por lo que yo he leído de filosofía, que puede estar dentro de la filosofía del siglo XX, pero que tal vez, tú lo decías al principio, un poco a pesar de ella, o no, porque ahora vamos a ver la segunda sombra, pues su filosofía se queda un poquito corta como para lo que han intentado proyectar, ¿no? Como después de Aristóteles viene Ayn Rand. Claro, la segunda sombra es su divismo, precisamente. Cuando lees las cosas que hizo a sus amigos y a los que no eran sus amigos, dices, bueno, también es verdad que siendo una niña que nació en la Rusia zarista, que vivió la revolución del 17, que vivió todas esas circunstancias tan difíciles y que de repente pues de ser extra en Rey de Reyes a casarse con un superactor y ser la musa de Nueva York de aquella época, debía ser de lo más cool y de lo más postmoderno que había, pues a lo mejor podemos entender que se lo creyera un poco, pero es una lástima. Es una lástima porque creo que le quitó mucha credibilidad y se convirtió en una especie de personaje. Y a veces hasta en una caricatura de sí misma, ¿no? Porque realmente yo prometo que cuando escribí el artículo para mujeres economistas, era mujer pero no era economista, pero puse a Ayn Rand porque dije, es que si no van a meter no sé, a cualquiera, pues mejor que metan a Ayn Rand. Entonces, cuando escribí este artículo, de verdad, les doy mi palabra que yo estuve intentando luchar contra el estereotipo de era una diva que se lo creía todo, que se encantaba a sí misma. Yo decía, no, seguro que no fue para tanto. Sí, sí fue para tanto. Y voy a poner un ejemplo. Uno de sus más firmes defensores, amigo suyo, muy próximo en muchas de sus teorías económicas, etcétera, era Murray Rothbard, el Rothbard anarcocapitalista de los austríacos, ¿no? Rothbard. No hay duda de si era padre de los libertarios estadounidenses y tal. Bueno, pues ¿por qué razón le mandó al destierro intelectual más penoso del mundo? Porque se enamoró de una presbiteriana. Y aunque Rothbard no era creyente, pues le instó, que ya hay que ser un poquito creída, por no decir soberbia, a su amigo le dijo, casi deberías buscarte una pareja atea. Claro, la filosofía randiana no admite ni Dios ni nada, nada. Dices, ¿y a ti qué te importa con quién estoy yo en mi casa? O sea, bueno,
obligaba a la gente a fumar, el que no fumaba no estaba en su círculo, cosas que ya dices, a ver, como extravagante, muy bien, pero desmerece un poco, y por eso me da, lo digo con pena y con rabia, o sea, desmerece el valor que podía tener su sistema filosófico o sus ideas sobre la defensa moral del capitalismo o lo que fuera, ¿no? Entonces, ese divismo ha hecho que en su época se convirtiera en la musa de Nueva York, pero también que sus seguidores sean requete fieles. O sea, ya una cosa sectaria, que era la palabra que estabais esperando, ¿verdad? La secta randiana. Que son como, o sea, yo tengo que decir que mi amiga María, María Martí, no es muy sectaria, pero en cuanto te sales de la línea es como, pero es que eso no es muy randiano, me da igual que no sea muy randiano. Entonces la Biblia, ¿no? El pensamiento randiano. Entonces tú te encuentras con Nathaniel Brandon y con otros que son, esto es palabra de Dios, te alabamos Señor, o sea, punto. Y está esto y nada más. Entonces, a mí ese divismo creo que es la segunda sombra importante. Significa Ahora viene la gorda. errante. Pero esto no es nada. Los planetas se caracterizan por tener movimiento. Para mí lo peor de Ayn Rand es que cuando habla de economía, que claro, es mi tema, cuando habla de economía, en ocasiones no sabe de lo que está hablando. Es decir, porque creo que ella no tiene, tampoco tenía por qué. Bueno, chicos, sois una escudería muy, muy potente, pero en este caso Son los randianos. vamos a mandar Albert, ¿sabes? No importa, ya está. Vale. Esto es un boicot randiano, claro. No importa, yo sigo con lo mío. Ella no entiende, o sea, aquí sí que me lo he leído todo, ¿eh? O sea, todo lo que ha escrito sobre escuela austríaca y sobre economía y tal y cual, me lo he leído todo. Y lo que más me duele es lo que dice de Hayek. Sí, sí. Acepta a Mises con peros, pero Hayek no lo soporta. Y a Henry Hazlitt le llama directamente comunista. Y dices, bueno, entonces yo soy la pasionaria o algo así, no sé, una cosa por el estilo. Y es porque ella yo creo que no termina de entender qué es la economía y cuál es el proceso económico, no termina de entender la acción humana. No es que no lo haya leído, ¿eh? O sea, aquí tengo el libro, que es un libro buenísimo porque se ve cómo es ella, ¿no? Ayn Rand's Marginalia son los comentarios críticos a los escritos de 20 autores. Y lo tienes, o sea, esta señora era muy culta y muy leída, ¿no? Se puede decir de todo, pero no era ignorante. Entonces, desde filosofía, economía, política y cultura. Y en la parte de economía tienes anotaciones a la acción humana de Mises, a burocracia de Mises, a camino de servidumbre de Hayek, y a la gran idea de Henry Hazlitt. Y cuando ves lo que escribe sobre Hayek, que es que tengo aquí el camino de servidumbre de Hayek, claro, hay otras obras de Hayek que a lo mejor te gustan más, ¿no? Y que no es la única obra ni la más representativa del pensamiento hayekiano en economía. O sea, es una obra lamento, es una obra que es un lamento, pero desde el punto de vista económico yo habría escogido otras cosas de Hayek, ¿no? O desde el punto de vista de la filosofía de la libertad, pues a lo mejor habría cogido derecho, legislación y libertad o otras, ¿no? Como si no hubiera escrito nada Hayek, un tipo tan prolífico, ¿no? Bueno, son tacos lo que hay aquí, ¿eh? O sea, a ver, que encuentre alguno, pero tacos gordísimos. Bloody Bastard, por ejemplo, Coperdón y muchas cosas, ¿no? Y le acusa de ser socialista. Le acusa de ser socialista, de no entender el individualismo metodológico, tal y como lo entendía ella, y ahí está el tema, que para ella define las categorías. Ella creía que el individualismo metodológico lo había inventado ella. Y entonces la definición de individualismo metodológico es el que ella considera y ella proporciona, ¿no? Todo el que lo entienda, y yo, o sea, es que lo tengo súper subrayado, cómo define Hayek el individualismo metodológico y cómo, que, bueno, y en uno, por ejemplo, está hablando Hayek del capitalismo y en la anotación dice, ¿y qué sabrá este tipo de capitalismo? ¿Qué sabe este señor de capitalismo? Esto es imposible, lo que está diciendo es imposible, algo de economía pura de capital y trabajo, o sea, cosas sesudas y tal de capital y trabajo. Entonces,
a mí me da la sensación de que en algunas cosas, por no a Mises le soporta, y de hecho, dejarme que os lea, porque lo tenía aquí, en una carta a Rose Wilder Lane en el 46, le están preguntando, ¿tú no crees que tenemos que aceptar a los que son casi como nosotros, mucho más que, o tenemos que apoyar a los que son casi como nosotros para poder combatir a los que son 100% lo opuesto a nosotros, ¿no? Como diciendo, a ver, entre liberales no deberíamos ser un poquito más tolerantes y enfrentarnos a los comunistas que tenemos enfrente, que es una propuesta que podría estar vigente hoy en gran parte, ¿no? Pero más allá de ello, ella lo que dice es, bueno, es que yo creo que estos que son, ese casi es mucho más dañino que esa oposición frontal que tenemos contra los comunistas, ¿no? Y además te voy a decir una cosa, en el grupo de los del casi como nosotros, admito a Mises, como dice, pues si tuviera que decir a quién tolero, diría a Ludwig von Mises, pero un ejemplo de uno de nuestros más perversos enemigos es, por ejemplo, Hayek. Ese sí que es verdadero veneno. Eso me parece una sombra enorme, enorme, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las luces? Me encantan sus personajes. O sea, el arquetipo que pinta en sus personajes es sorprendente porque a pesar de lo que acabo de decir, que a veces enjuiciaba temas de economía y se notaba que no había entendido temas de teoría económica o qué es el proceso económico, cómo es que funciona la acción humana, cómo se relaciona capital y trabajo, que a lo mejor son cosas propias de un economista, con lo cual pues yo la disculpo esas sombras. Luego cuando habla a través de sus personajes, se nota que tiene una comprensión intuitiva muy buena respecto a determinadas cuestiones económicas, como por ejemplo el dinero, ¿no? O sea, y tengo señalado, por supuesto, Francisco de Anconia en La rebelión de Atlas, cuando habla del dinero, es espectacular, ¿no? A ver si logro dar con ello, porque merece la pena. El dinero es Francisco de Anconia, no me he equivocado. En una fiesta, o sea, ¿os imagináis una fiesta donde hay un tipo que dice estas cosas? Yo conozco un par de ellos, por ejemplo, Jesús Huerta de Soto podría haber dicho este tipo de cosas, o incluso Rayo en una fiesta, ¿no? El dinero reconoce que el hombre no es una bestia de carga nacida para transportar el fardo de su propia miseria. El dinero exige vender, pero no debilidad a cambio de estupidez, sino talento a cambio de razón. Exige comprar, pero no lo peor, sino lo mejor que se pueda conseguir. El dinero es el azote de quienes buscan reemplazar la mente, apoderándose de los productos de la mente. El dinero no comprará la felicidad para quien no sepa qué desea. No le dará un código de valores a quien haya rehusado a adoptarlo, ni proporcionará un propósito a quien haya eludido la cuestión. Es decir, frente a quienes piensan que el dinero es algo estrictamente material que nos lleva al consumismo o que nos lleva a no tener claros cuáles son nuestros principios, en boca de Francisco de Anconia, lo que hace Ayn Rand es decir, no, si es que el dinero permite comprar, permite poner de relevancia el talento y es falso que al final el dinero sirva para este consumo basura, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que lo usa así, pues peor para él, pero en realidad el dinero sí que es una marca que diferencia a los hombres de los animales y nos hace ver que no somos, como decía al principio, bestias de carga, sino seres racionales que podemos utilizar el dinero adecuadamente para premiar el talento y para que una vez que has pensado y tienes claro cuáles son tus valores, conseguir la felicidad. En una casa en lo alto de un monte o en una casa espectacular en Nueva York, en un ático bestial, dependiendo cuáles sean tus valores, ¿no? Y hace depender la felicidad, igual que hace depender el capitalismo, de tus valores y de tu moral. Como este, hay varios personajes que me parece que retratan muy bien en La rebelión de Atlas esta idea de que una vez que ya no puede más el Atlas que está sujetando el mundo, se levanta y se va, y que es esta idea de que
es John Galt, que es el talento hecho arquitecto, o hecho ingeniero, o hecho economista, o hecho empresario. Este talento por encima de la media, cansado de que nadie le dé la oportunidad de desarrollarse y de que se valore su mérito, decide irse a un sitio donde nadie le pueda localizar, o solamente le podrán localizar aquellos que tienen ese talento, ¿no? Que tienen también talento y que voluntariamente se van desapareciendo de la sociedad, me parece muy notable esa metáfora de el Atlas se revela y se yergue, ¿no? Como un acto de orgullo, se yergue y tira el mundo para detrás. El mundo desaparece y se va por ahí, ¿no? Porque la gente con talento un día decide desaparecer. Me parece una metáfora muy buena teniendo en cuenta también los años en los que, como decía, está escrito, porque es una metáfora que sirve, ¿no? Y lo que acabo de leer del dinero, aunque estuviera escrito en los años 40, 50, sigue siendo vigente y muchos de los arquetipos que pinta, tanto los villanos como los héroes, son válidos hoy en día. Y a mí esto me parece apasionante. Primera luz. Su definición o su redefinición del egoísmo. Las personas que me conozcan saben que en principio no entenderían que yo pudiera defender el egoísmo, pero cuando el libro está online, creo, en la introducción del egoísmo, el libro es, espérate, te voy a decir, La virtud del egoísmo, un nuevo y desafiante concepto de egoísmo. Por un lado pienso, ¿para qué redefinir una palabra que ya todo el mundo tiene en la mente como si fuera una cosa horrible, ¿no? Pero entiendo lo que dice, ¿no? Bueno, ella tiene la introducción, el primer capítulo que es la ética objetivista, Nathaniel Branden tiene el segundo, ella tiene el 3 y el 4, Nathaniel Branden el 5, el 6 y luego ya tiene el 7, el 8 y el 9. No está mal. Bueno, espérate, hay más. El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15... el 16 y el 18 se los deja a su compañero. Básicamente ella escribe todo esto. Y me interesa mucho que quede claro por qué me gusta cómo redefine el concepto de egoísmo. Dice, el significado exacto de la palabra egoísmo y su definición de acuerdo con el diccionario, se está refiriendo al diccionario de lengua inglesa, es la preocupación por los intereses personales. Y ella razona. Y este concepto no implica un juicio de valor. No dice si los intereses personales son buenos o malos, ¿no? No incluye una calificación moral, ni nos dice qué es lo que constituyen estos intereses de cada uno de nosotros. A partir de aquí, ella ataca la ética del altruismo, que suena fatal. O sea, si hay alguien a quien le gustaba ir rompiendo estereotipos era ella, ¿no? Porque atacar la moral del altruismo es como decir, entonces, ¿quieres que los niños se mueran en la calle? O sea, ¿quieres que se mueran los pobres? No, ¿y la generosidad qué? ¿No? Bueno, pues realmente te hace pensar, cuando habla de la ética del altruismo, que se ha creado como respuesta a esta idea perversa del egoísmo. A ella le parece que es una manipulación el decir que el egoísmo es un vicio, ¿no? Y en lugar de es simplemente ocuparse de los intereses personales sin que necesariamente sea mala. Me cuesta porque para mí un egoísta es una persona que no es generosa y entiendo que la generosidad es algo bueno, o sea, yo tengo ese tipo de moral. Pero claro, ella cuando habla de la ética del altruismo, dice, bueno, la ética del altruismo se basa en dos dogmas que son inhumanos. Uno, el dogma de que ocuparse del interés personal es malo, no importa cuál sea ese interés, y luego que las actividades del ser humano son, de hecho, derivadas de un interés personal al que hay que renunciar, ¿no? Entonces, esta idea, para ella, la idea de renuncio a mi propio interés para ocuparme del interés de otro, claro, si seguimos su lógica pura, pues es inhumano. O sea, lo racional, que es la naturaleza objetiva del hombre, es la supervivencia.
la racionalidad nos dice que para sobrevivir tienes que mirar por tus propios intereses. Ella no dice nunca que a lo mejor está mal o que no juzga si en mi interés está el de la gente a la que quiero, o en mi interés está ayudar a las personas que se han roto una pierna haciendo skate, ¿no? Ella no está diciendo que eso es malo. Lo que está poniendo encima de la mesa es: las personas altruistas también lo hacen por su propio interés. Bueno, pues esa idea tiene su punto. Esa idea tiene su punto. Quienes están diciendo que hacen el bien por los demás, lo hacen por los demás, pero primero lo hacen por sí mismo. Y ataca mucho conceptos cristianos, pues la salvación, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, la religión te está diciendo renuncia a ti, pero te está diciendo que renuncies a ti para salvarte a ti. Luego hay una contradicción porque en realidad estás mirando por tu propio interés. A mí me resulta atractivo simplemente reflexionar acerca de esta confrontación entre altruismo y egoísmo, porque creo que desvela una característica de la sociedad occidental. Digo occidental pues la que conozco, tal vez en las otras también, pero la que conozco, que es la hipocresía. Somos muy hipócritas muchas veces, ¿no? Y tal vez esta reflexión, incluso si no estás de acuerdo del todo, pero el pensar sobre ello y el pensar por qué hacemos el bien o por qué decimos que nos ocupamos del bien de los demás, si a lo mejor es cierto que quienes se ocupan del bien de los demás también lo hacen por sí mismos porque están pensando en el cielo o porque están pensando en la recompensa posterior, pues a lo mejor habría que ser honestos y decir: sí, yo quiero mi propio interés, pero en mi propio interés está esta lista. Taca, 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 taca. Entonces, la redefinición de egoísmo como búsqueda del propio interés, tengo que decir que no es suya. No es nada original. O sea, Adam Smith ya estaba ahí. Adam Smith, 1776, ya estaba ahí. Pero bueno, dentro de que no es original, pues no está mal, ¿no? Entonces, me gusta esta reflexión que está metiendo el dedo en la llaga y nos está tocando una herida, pero también nos está ayudando a quitar máscaras de cierta hipocresía que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y finalmente, a mí me encanta su defensa moral del capitalismo. Es lo que más me gusta de Ayn Rand, ¿no? Ella no es anarquista. Ella no es anarquista muy a pesar suyo, o sea, no es anarcocapitalista, a pesar de que en realidad pues firma casi todas las ideas de Rothbard, a quien ya he dicho por qué le desprecia. Y hay una frase, digo lo del Estado para que conste, porque sé que se está grabando, y hay una relación muy curiosa entre los anarcocapitalistas de entonces y Ayn Rand. En el año 69, Roy Child le escribe, le escribe como ella se niega a estar en ese grupo y tal, y a veces habla de la necesidad del Estado, sobre todo por defensa, ¿no? Ella es una firme defensora del principio de no agresión. Es decir, tú no puedes iniciar la agresión hacia nadie. Pero claro, si te agreden, ¿qué? ¿No? Y si te agrede un Estado de fuera, pues es necesario que alguien nos defienda como nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, estrictamente cree que el Estado puede no ser malo. Entonces, este Roy Child, que es anarcocapitalista de la época, le dice directamente, acaba la carta que le manda diciendo: caminemos hacia el amanecer, Miss Rand, let's walk into the sunlight, Miss Rand, you belong with us, que es como, estás entre nosotros, eres una de las nuestras, ¿no? Es una de las nuestras. A pesar de lo cual, como digo, ella sí defendía la existencia de un Estado. ¿Qué me gusta de la defensa moral del capitalismo de Ayn Rand? Primero, que considera, a pesar de que confunde muchas cosas en economía, ella sí se da cuenta de que no existe algo como el excedente social o el bien común entendido como la riqueza colectiva, ¿no? Es individualista metodológica y se da cuenta de que la riqueza
pertenece a alguien. La generación del excedente pertenece a alguien, que es la persona, empresario, trabajador, etcétera, etcétera, que tiene esa capacidad de producir más de lo que necesita y que con ese excedente hace lo que le parece. Y ella considera que no es ético reclamar a las personas que tienen más dinero o que son capaces de generar riqueza, no se les puede reclamar qué tienen que hacer con ello, ¿no? Y le parece, por tanto, que los impuestos, le parece que Hacienda somos todos cariño y que los impuestos son una perversión, precisamente porque es meter la mano en el bolsillo de aquellos que son capaces de generar riqueza y, por tanto, eso es un lastre para la economía. Aunque ella, precisamente por este individualismo metodológico, rechazaría absolutamente que yo hablara de economía en general o de la economía como si separado de la economía de cada uno de las personas, ¿no? Es decir, es extremadamente individualista. Entonces, esta idea de el excedente es individual y por tanto es propiedad privada de alguien y por tanto nadie tiene autoridad moral para decirle qué tiene que hacer con ese excedente, me parece que es básico. Es básico y está basado en el principio de propiedad privada, ¿no? Y luego hay otra cosa. Para ella, precisamente, el capitalismo es un sistema más moral o el único sistema moral posible porque combate el parasitismo, el vivir a costa de los demás. Y a mí esto sí me llega profundamente. O sea, sí me parece un gran foco de luz, una gran luz en su obra, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Es decir, el señalar, y ataca a los economistas precisamente, porque estamos siempre buscando la utilidad económica, es decir, nos hace más ricos, no, es que es el único sistema que no preconiza vivir a costa del otro. Y por tanto ella considera que es un sistema egoísta, en el mejor sentido de la palabra, es decir, es el sistema que permite que cada uno de nosotros busquemos nuestro propio interés. Yo no sé si leyó la teoría armónica de la sociedad de Adam Smith. Para Adam Smith, buscando tu propio interés, si existe libertad, si se permite que se desarrollen las libertades naturales, pues se va a generar también riqueza para todos los países, ¿no? Entonces, o sea, para toda la economía, para todos los actores económicos. Ella directamente, Ayn Rand directamente considera que de lo que se trata es de permitir o de vivir en un sistema económico que permita que cada cual busque su propio interés y disfrute de esa riqueza fruto de su talento, de su mayor talento o de su menor talento, sin más, ¿no? Y creo que esa es una defensa moral del capitalismo muy adecuada y que de alguna manera nos permite hacer la reflexión de qué sistema social y qué sistema económico es mejor o es peor. Por ejemplo, ella plantea dos preguntas. Uno, ¿es un sistema que reconoce los derechos individuales? Y la segunda pregunta, ¿elimina la fuerza física, es decir, la coacción de la relación entre las personas? Esas son las dos ideas básicas que sí cumple el capitalismo y que otros sistemas no. Dicho esto, entonces, y que termino con esto, podríamos plantearnos en qué país ha vivido esta mujer, en donde no había coacción. O sea, entiendo que está pintando un ideal, porque en Estados Unidos, en los años 30, Estados Unidos impuso el arancel más alto, un 30% de arancel, a los productos europeos y se pagaban impuestos y muchas otras cosas que implicaban coacción por parte del Estado. Que es verdad que ella está denunciándolo, ¿no? Pero con esas dos premisas creo que no hay ningún sistema que sea puramente capitalista. Yo me quedo con uno, el estudio de sus personajes que nos permite entender hacia dónde queremos ir, es decir, quiénes son nuestros ideales, estudiar sus personajes como arquetipos del ser humano, válidos probablemente para muchas épocas, la reflexión que hace sobre el egoísmo y finalmente respecto al capitalismo, me quedo con esta idea de nuestro sistema es capitalista, o sea, hasta dónde hemos dejado
que nos impregne la moral parasitaria. ¿Cuáles son las excusas? Y estas son las preguntas que yo me hago. ¿Cuáles son las excusas que nos ponemos para permitir que esta moral parasitaria de vivir a costa de los demás predomine, ¿no? Y finalmente, ¿es el capitalismo que define Rand el sistema en el que queremos vivir? Porque a lo mejor no. A lo mejor resulta que somos todos tan socialdemócratas como Hayek o tan comunistas como Henry Hazlitt, ¿no? Como decía la propia Ayn Rand. Para concluir de verdad, porque son las 8 y me gustaría escuchar sus preguntas, creo que es una autora necesaria, precisamente porque es muy polémica, porque sabe meter el dedo en la llaga, porque tiene una variedad de escritos enorme, porque sabe levantar las preguntas adecuadas en las mentes de los demás y precisamente el error, creo, de muchos randianos es considerar que lo que escribe son respuestas absolutas en lugar de provocaciones que deben generar preguntas en nuestras mentes que deben ser respondidas, y aquí aplicamos su individualismo metodológico, por cada uno de nosotros, ¿no? Que nos permita buscar nuestro propio bien individual. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por esa presentación, yo creo que yendo a lo fundamental y por tanto ofreciéndonos un cuadro, yo creo que, vamos, que muy sugerente y por tanto atractivo para leer sobre este personaje al que hemos dedicado hasta ahora esta sesión, y espero que ahora podamos seguir profundizando a partir de vuestras preguntas. Sí. Bueno, como esto hay gente que lo está siguiendo de fuera, entonces yo casi te diría, bueno, en tu caso, ¿sí? Bueno, María, ya yo por mí te secuestraría y te tendría 2 horas hablando mínimo, pero entonces he escogido la pregunta que más me preocupa. A mí me preocupa la libertad y por eso critico bastante el liberalismo, porque me preocupa la libertad, ¿no? Lo he estudiado. Entonces hay un paralelismo, ¿no? Que se repite de personas que son judíos, que han huido de la Unión Soviética y que están dentro del paradigma liberal, ¿no? Entonces, Ayn Rand, Isaiah Berlin, Judith Sklar, que la estoy leyendo ahora. Y me gusta esta degradación porque entiendes que estos tres han sufrido mucho y ves cómo Ayn Rand fue la que más radical se hizo. Isaiah Berlin estaría ahí como en mitad, y Judith Sklar fue una persona que en la medida en que ha puesto por la libertad positiva, pues ya sería súper roja en el infierno para Ayn Rand, ¿no? Entonces veo que ahí hay un manejo del miedo que es distinto, ¿no? Que te puede hacer o más radical o más templado. Entonces, ¿a dónde voy? Noto que ahora también estamos con miedo y tenemos motivos para tener miedo. Y entonces a mí lo que me preocupa es que ver dentro del panorama liberal en general mundial y luego dentro del panorama liberal español, ese miedo hace que las posturas se radicalicen, que uno no profundice en las posibles incoherencias que puede tener su postura. Y, por ejemplo, he visto liberales justificando el pasaporte COVID y cosas muy autoritarias. Y entonces, voy a preguntarme, ¿qué podemos hacer ahora para ser más como Judith Sklar o más como Isaiah Berlin y no tanto Ayn Rand en su faceta oscura, no en las luces que me han encantado? Muchas gracias. Sí, de momento, ¿no? Yo creo que ha planteado... Por cierto, solo decir, recordar que tenemos grabadas 2 sesiones y hay papers sobre los 2 autores que has citado. Por tanto, y la última es Sklar. O sea que si te interesa se puede profundizar en estos autores a los que ya hemos dedicado una sesión. Y Isaiah Berlin, por supuesto. Pues mira, voy a defender a Ayn Rand. A pesar de las sombras. Yo las sombras de Ayn Rand las puedo entender.
Las entiendo por diferentes razones, porque probablemente el Nueva York de entonces la elevó aquello y creo que son frutos de la naturaleza humana, y quién no va a disculpar la naturaleza humana siendo humano, ¿no? Teniendo naturaleza humana. Estoy tan preocupada por la libertad como tú y por eso soy liberal. Sí, quiero decir, porque lo mío no es una postura intelectual, sino porque es una forma de ver el mundo y de vivirlo. Cuando no existían estas circunstancias de pandemia y de miedo, y ahora que existen, pues mucho más, porque efectivamente pues el miedo se utiliza siempre para que haya más control, para que haya menos libertades, etcétera, ¿no? Sobre todo, claro, cuando tienes miedo siempre estás esperando que venga alguien a salvarte y que venga a sacarte de esa situación que te angustia y que te paraliza. Y esa es la palabra clave, paraliza. Y creo que el modelo de Ayn Rand es un modelo de ante el miedo, muévete, haz cosas. O sea, es lo que llaman, no quiero ser muy cool, pero pedante, pero es un call for action. O sea, es mira, ante el miedo lo que tienes que hacer es irte a la quebrada de Galt. Te vas a la quebrada de John Galt. Vive por ti mismo. Ante la pobreza, genera riqueza. Otra cosa, precisamente su antiestatismo le lleva a descubrir, porque es que lo ha vivido, que le quitaron la farmacia a su padre y pasó hambre, que no es que en la época de los zares se viviera maravillosamente bien, no, pero ella lo que dice es, la manera de luchar contra la pobreza no es que venga el Estado a salvar a los pobres, es que los pobres puedan generar riqueza. Y eso implica menos intervención y no más. Entonces, yo estoy ahora, sigo esa premisa o esa línea o esa luz de Ayn Rand de ante el pánico, lo mejor que podemos hacer es actuar, no dejarnos amilanar y no quedarnos inanes, porque estamos en una sociedad y en un país donde estamos completamente de brazos caídos, ¿no? Es lo que se llama en psicología, y se lo comentaba a Juan Milián en la comida, la indefensión aprendida. Como no puedo hacer nada, como fíjate qué miedo, como no sabemos nada, no hagamos nada. Y como no hacemos nada, no, entonces, y es una pescadilla que se muerde la cola. Hay que romper eso. Es decir, y para mí, la única opción es actúa en conciencia. Actúa en función de lo que tú consideres. ¿No te quieres vacunar? No te vacunes. ¿Eres capaz de asumir las consecuencias de tus actos? ¿O no eres capaz de asumir las consecuencias de tus actos? Entonces, si tú te das cuenta, lo que acabo de decir implica que antes de que existieran vacunas, el ir por la calle en plan sin mascarilla o el juntarte sin tener cuidado y tal, implicaba que ibas a contagiar a todo el mundo. Con las vacunas, cuando todo el mundo está vacunado, que haya uno no vacunado, pues se le dice que sepas que si lo pillas igual lo pasas mal, porque todos estamos vacunados. Bueno, yo ya sé que hay alguna vacuna que es vacuna de verdad y otras que son simplemente terapias que ayudan a que no pases los síntomas de manera brutal. Entonces, creo que se nos ha quitado la capacidad de desarrollar nuestra libertad individual, teniendo en cuenta que en una pandemia también hay que darse cuenta, hay que considerar que para mí no existe libertad individual si no somos capaces de hacernos responsables de nuestros actos. Entonces, sí entiendo la coacción allí donde tus actos no son asociados a tu responsabilidad. ¿Te puedes hacer cargo de las consecuencias de tus actos? Haz lo que consideres. ¿No te puedes hacer cargo de las consecuencias de tus actos y vas a causar un mal a todo el mundo? Pues entonces igual necesitamos una norma común que permita que estemos todos protegidos. ¿Ah? Sí. ¿Sabes lo que pasa?
el miedo es un tema, claro. La respuesta al miedo, sí, pero mi respuesta es después de mucho informarme, pensar, analizar. Entonces, yo entiendo que el miedo a cada uno, igual que el virus, a cada uno le ataca de una manera y responde como puede o como sabe. Me gustaría mucho pensar que esto nos enseña, porque claro, esto es como, yo afortunadamente no he estado nunca en la guerra y espero que nadie de aquí, pero cuando ves películas de guerra que describen el comportamiento humano, ves el típico tío por el que nadie daba un duro lanzarse frente al enemigo como un supervaliente o como un loco, y gente que lleva toda su vida formándose y esperando ese momento, que sale por piernas y se va y se da la vuelta como un ser racional o como un cobarde, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué hacemos, Mariona? ¿Aceptamos la naturaleza humana? ¿Les ayudamos a que tengan menos miedo? ¿Estamos en unas circunstancias en las que es lógico que tengan miedo, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos, los medios de comunicación que tenemos, la desinformación que existe? ¿Cómo no va a aprender el miedo? Sí, claro, si no sabemos, ¿no? Y nos impiden saber. Muchísimas gracias, profesora Blanco. Bueno, hay una cosa que me encanta de Ayn Rand, o sea, aparte del personaje de la autora, porque yo creo que entronca con esa parte del liberalismo, esa familia del liberalismo, que más allá de crear, como si dijéramos, formas, es decir, cuando estudiamos muchas veces el liberalismo, parece que crea como un marco, el marco legal, cómo tendría que ser el marco de estructura del Estado, es decir, la comunidad moral, es decir, una serie de cosas, sino que Ayn Rand y luego pues los anarcocapitalistas, minarquistas y tal, tienen un factor como reivindicativo. No solo creamos el espacio donde el consenso de la comunidad, sino que tenemos como una vocación de ocupar ese espacio de ideas. O sea, vamos más allá. No solo creamos ese marco donde todo el mundo tenemos que convivir, sino que también proponemos cosas. Es decir, no dejamos el marco para que cualquiera vierta allí sus ideas, que es lo que nos pasa muchas veces con los actuales sistemas democráticos, que hay veces pues, que cualquiera, incluso movimientos iliberales, son los que ocupan el marco, dijéramos, de comunicación, ¿no? Yo creo que ese factor de Ayn Rand es muy, o sea, como creadora un poco, perdonad, jolín, crea ese marco que anima a proponer ideas reivindicativas precisamente del pensamiento liberal, de la defensa de la libertad y todo ello. Y luego hay otra cosa que yo como empresario, pues me emociona de alguna manera cuando lees Ayn Rand, los personajes, los arquetipos que usted plantea, precisamente sobre todo algo que yo no he encontrado prácticamente en el liberalismo, es ese reivindicar el orgullo del buen empresario, del buen trabajador, del que tiene talento y lo pone a disposición de la sociedad de alguna manera, yendo por su interés personal. Yo creo que es cuando he leído La rebelión de Atlas, te emociona porque dices, jolín, por fin alguien habla bien del empresario. Y más en un país como en España, que parece que está absolutamente olvidado. Entonces yo creo que, no sé si dijéramos, en España hay autores que hagan una cosa parecida a Ayn Rand. Es decir, yo creo que esto entronca muy bien con la filosofía americana. No hay. No hay. Hablando con el profesor Rodríguez Brown, estábamos buscando series o libros que pusieran bien al empresario. Y se nos ocurrió Ayn Rand y ya, no hay más. Pero no solamente en España, en otros sitios. Siempre tiene un componente de ambición, de no sé qué. Yo a mis alumnos en una de las asignaturas les hago que emitan un juicio y que defiendan o ataquen, etcétera, ¿no? Y les pongo, hay un extracto de la rebelión de Atlas, de la segunda parte de la rebelión de Atlas, pues un extracto como de 10 minutos, ¿no? Donde se ve al protagonista
en el juicio que le hacen, ¿no? Cuando le dicen usted no está pagando la tasa de no sé cuantitos, bueno, que puede ser cualquier tasa la que tenemos actualmente, cualquier impuesto a la creación de riqueza, impuesto, bueno, da igual. En este caso creo que era algo relacionado con la innovación y con el desarrollo de las innovaciones, ¿no? Y entonces le están acusando de usted no está colaborando con el bien de la sociedad. Y usted al no pagar este impuesto, claro, estas cosas a mí también me llegan mucho, ¿no? Por lo de pagar impuestos. Usted al no pagar impuestos está perjudicando a todos lo de la solidaridad fiscal, ¿no? Que nos machacan tanto, tanto, tanto. Y el empresario decía, bueno, yo estoy colaborando con la sociedad, creando puestos de trabajo, generando riqueza, vendiendo un producto que cada vez tiene más calidad, mejorando mi proceso productivo y obteniendo beneficios. Entonces, a mí me parece que ese tipo de ideas que estaba mencionando de cómo el empresario es generador de trabajo, generador de riqueza, el empresario que está dispuesto a competir, el empresario que no está dispuesto a, por debajo de la mesa, hacer chanchullos con el gobierno para tener privilegios. Eso no es un empresario, desde mi punto de vista. Ese no es, como decía Nassim Taleb, skin in the game, no está poniendo su piel en el tema, está poniendo la mano y está haciendo tratos con el Estado para obtener privilegios y luego, pues, puerta giratoria y trabajar en alguna empresa privada de estas de, ¿no? Como hablábamos de antiguos monopolios estatales que son centros de colocación de antiguos políticos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una de las ideas más potentes y probablemente Ayn Rand es tan atractiva a los jóvenes porque hay muchísima gente muy joven que de repente se siente muy reflejada en esta rebeldía del empresario, que se atreve a enfrentarse sin complejos. Yo creo que una de las cosas que más odian los jóvenes es la cosa complejada, ¿no? De decir, bueno, sí, pero no, vamos a moderarnos. Los jóvenes no se pueden moderar. ¿Quién le puede exigir a un joven que se modere? No, por Dios, tiene que ser radicales. Es así, o sea, los jóvenes son los que nos tienen que dar la patada en el trasero a nosotros. Yo estoy esperando que me la den, pero ahí están, queriendo ser funcionarios. O sea, ¿de quién habrán aprendido? Claro, que ves lo que pasa de los chalés de la zona de Galapagar de Madrid y dices, bueno, lo puedo entender un poco, ¿no? O sea, te vas teniendo aquí tal. Pero claro, si esos son los modelos que les proponemos, ¿cómo no van a leer a Ayn Rand y decir, toma ya? Pues claro que sí, se tiene que levantar el Atlas y largarse. Y es muy... Y causa cierta emoción en ese extracto que les pongo a los alumnos, son alumnos de primero, cómo van desapareciendo, pues, un banquero que es el que está financiando el ferrocarril de no sé qué, luego desaparece otro y nadie sabe nada, solo hay una nota que pone Who is John Galt? Soy yo soy John Galt. Esa llamada a la acción de sé tú el empresario, sé tú el que te mueves, me parece de lo más atractivo que hay y entiendo perfectamente que para un empresario sea como por fin, por Dios, por fin. Ojalá a más gente les gustara, ¿verdad? Sí, y que luego otros autores como Robinson y Acemoglu en ¿Por qué fracasan los países? Lo han manifestado y lo han escrito tan bien.
Si he entendido bien, lo que me estás comentando es que el egoísmo, la diferencia entre egoísmo y propio interés de Adam Smith estriba en el espectador imparcial, que al final como que empuja al ser humano a ser generoso y a no ser egoísta, ¿no? A pesar de que busque su propio interés, mientras que en el caso de Ayn Rand el egoísmo rechaza la ética altruista y no impide que seamos egoístas y planteabas al final, no entiendo, siguiendo a Ayn Rand, cómo alguien puede no ser inmoral, o sea, no ser, cómo alguien puede ser generoso, decías, ¿no? Vale, ¿es eso? Vale, es una pregunta súper interesante, muy interesante, por una razón. El espectador imparcial para Adam Smith es una de las razones, es una de las características o peculiaridades de las herramientas con las que nacemos. Es un impulso, es un instinto innato con el que nacemos, exactamente igual, mismo nivel que la empatía. Y en realidad este espectador imparcial es la percepción individual que tenemos de la moral que prevalece en el exterior, en nuestra sociedad. Porque somos animales incompletos o dependientes, porque somos animales sociales, que necesitamos a los demás para poder avanzar, es muy importante este mecanismo. Es decir, es muy importante que no solamente sepamos ponernos en lugar del otro, sino que además tengamos esta intuición, porque es más intuitivo que una norma escrita, sobre lo que está bien o mal a nuestro alrededor. Entonces, no es que el espectador imparcial te obliga, sino que el espectador imparcial te lleva a que sientas compasión por la señora que está en la iglesia pidiendo en una noche de invierno mientras nieva. Y que primero, porque tienes empatía, vas a decir, debe estar muerta de frío. Y segundo, porque conoces de manera intuitiva la moral que prevalece en tu sociedad, vas a intentar ayudarla. Sí, en tu sociedad la ayuda es algo que es marcado positivamente. Si en tu sociedad es marcado negativamente, habría que ver de manera individual en cada una de las personas qué prevalece más, la capacidad de ponerte en su lugar o el seguir. Imagínate que estás en una sociedad donde piensan que las personas mayores tienes que dejarlas morir y si están en la calle muertas de frío, pues mira, que actúe la selección natural y chimpún, ¿no? O sea, pongamos por caso, alguna sociedad debe haber así. Entonces, en ese caso, si tu instinto innato de ponerte en la piel de esta señora prevalece sobre el espectador imparcial, le ayudarás a escondidas, arriesgándote a que te señalen con el dedo y digan, ha ayudado a la señora mayor que estaba pidiendo dinero, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, no es una cosa tan automática como que el espectador imparcial te fuerza o te empuja necesariamente a una acción. Este tipo de instintos para Adam Smith son fuerzas innatas que te pueden llevar a diferentes actuaciones. Por ejemplo, cuando él habla de la imaginación, que te lleva a buscar respuestas, tú puedes responderlas según la magia, según la religión o según la ciencia, ¿no? Entonces, es verdad que el espectador imparcial de alguna manera te informa, no racionalmente, sino de manera inconsciente, o sea, de manera inconsciente, sobre cuál es la moral de tu entorno porque tú necesitas de tu entorno, porque eres un animal social, incompleto o etcétera, ¿no? Nadie sobrevive solo en el desierto, pues muy poquitas personas. Yo no podría. Eso por un lado. Por otro lado, él se ocupa muchísimo de diferenciarse de Bernard de Mandeville, que sí era el que defendía el egoísmo. El egoísmo. O sea, el que todos nosotros entendemos como algo inmoral, ¿no? Pero porque Mandeville tenía la idea, como lo expresa en la fábula de las abejas, de que detrás del vicio privado puede esconderse una virtud pública. Es decir, el ejemplo perfecto es, imagínate que Mariona, que es una aristócrata supermillonaria, que yo sé que lo eres en el fondo, está aquí tapadillo, en el cuerpo equivocado, decide abrir un ala del hospital o un hospital entero porque tiene mucho dinero y un hospital de 100 camas para gente que no tiene recursos.
pero ella exige que se ponga su fotografía en todas las habitaciones y que se ponga Hospital Mariona no sé qué y que tal, y que además le regalen flores y que ella vaya y se haga fotos con los niños, ese tipo de cosas. Lo que dice Bernard de Mandeville es, ¿y qué? Detrás de toda esa presunción, prepotencia, egoísmo, narcisismo y tal, hay 100 personas que no tienen recursos y que están cubriendo sus necesidades sanitarias, ¿no? Esa es la idea de Bernard de Mandeville. Adam Smith hace un esfuerzo ímprobo y critica abiertamente esta idea de los vicios privados, virtudes públicas de Mandeville. Entonces, en ese sentido, hace mucho hincapié en diferenciar selfishness de egoísmo, que para él no es lo mismo. Y no es lo mismo justo porque tenemos de manera innata un espectador imparcial y porque tenemos de manera innata empatía. Ayn Rand. Su redefinición del egoísmo y su rechazo de la moral altruista no es porque le parezca mal la generosidad, es porque le parece que la moral altruista de alguna manera evita que cada uno de nosotros nos planteemos nuestros valores. Es decir, ella dice, antes de preocuparte por el bienestar de los demás, pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero y qué necesito? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? Y luego sigue tus principios y tus valores. Si dentro de tus valores está, quiero vivir en una comunidad en la que todo el mundo tenga una casa, a lo mejor vas a ser arquitecto y vas a hacer casas gratis, pero lo vas a hacer, y eso es lo que ella quiere que tengas claro, porque a ti te satisface, porque forma parte de tus valores, no porque renuncias a tus valores para los valores de los demás. Y le parece una trampa el plantear el altruismo como tienes que rechazar lo que tú quieres para hacer lo que los demás quieren. Tienes que rechazar lo que a ti te beneficia y lo que te satisface para satisfacer al otro. Eso le parece una aberración porque le parece que va en contra de la naturaleza humana. Y en parte tiene razón. O sea, en parte yo lo veo. Y me parece que es verdad que tal vez, de alguna manera, eso impide esa reflexión tan necesaria que he hecho muchísimo de menos en nuestra sociedad de ¿tú en qué crees? O sea, ¿tú qué quieres de verdad? O sea, ¿cuáles son tus valores verdaderos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué tipo de democracia quieres? ¿En qué tipo de sociedad quieres vivir? Y te voy a poner un ejemplo muy básico y pido perdón porque me voy a autocitar. Voy a autocitar. Si tú quieres que tus hijos crezcan en una sociedad en la que los hombres y las mujeres seamos completamente iguales, pues educa a tus hijos completamente iguales. O sea, si tú quieres que la sociedad del mañana sea una sociedad donde impere la generosidad, empieza por dar ejemplo tú. Pero empieza por dar ejemplo porque es un valor tuyo. No cojas y digas, bueno, aquí tenemos a papá Estado que se va a ocupar de mi idea. O primero, hoy en día estamos en papá Estado tiene la agenda de lo que está bien y mal. Con lo cual yo delego. Solidaridad, lo que digan, con quien digan. Interregional, intergeneracional. Ah, no, que la deuda pública está bien. Y así todo, ¿no? Entonces hay agenda que la tienen ellos y así tú no te tienes que preocupar. Porque ya la agenda moral la tienen ahí, los de arriba. Y les votamos. Y como ya votamos, pues ya, te olvidas. Entonces, a mí me gusta esta parte de Ayn Rand porque interpela primero mírate tú, ¿cuáles son tus valores? Si dentro de tus valores está hacer el bien, ser generoso, etcétera, pues adelante. Y si está hacer el mal, pues adelante con sus consecuencias. Que no es que esté preconizando no ser generoso o hacer el mal, sino que está diciendo, mírate tus valores, actúa en consecuencia y asume los resultados de acción y reacción de tus actos. No sé si ha quedado claro. Última pregunta. Mariona, pero muy breve. Mariona, repite. En realidad, lo que
hayan dicho en la antigua Grecia. Voy al texto. La filosofía ha tratado con todas estas cuestiones y es la que ya como quien está de vuelta, por así decirlo. Y ahora mismo estamos viendo su relevancia porque en los sitios donde están fallando las políticas o economía, tal, es ahora donde está cobrando la filosofía fuerza. Entonces, justamente por eso Ayn Rand quiso fundamentar filosóficamente y más allá de lo que es la novela. Entonces, quería preguntarte tú qué opinión tienes respecto de la relevancia que pueda tener la filosofía y también de cómo tratamos en una sociedad la filosofía, estamos como una academia, ¿no? Mariona me está preguntando qué me parece la filosofía en nuestros días. Es para otra sesión. No es para otra sesión, es muy importante. A mí me da la sensación... Vale, ahora ya. Hemos despreciado la filosofía, hemos hecho de la filosofía una asignatura maldita del bachillerato que finalmente ha sido eliminada y hemos pensado que la filosofía es algo que está en la academia de gente súper sesuda que habla en Klingon y que está muy alejado del común de los mortales y que no sirve para nada. Paralelamente, y yo conozco personas que se dedican a esto, existe, a partir del libro de, creo que se llama Louis Marinov, de Más Platón y menos Prozac, más Platón, bueno, se llama algo parecido, pero propone el sustituir estas terapias psicológicas o psiquiátricas, mejor dicho, porque los psicólogos no pueden prescribir drogas, las drogas legales las prescriben los médicos, sustituir estas medicaciones para resolver cuestiones que a lo mejor no son tan médicas por terapia filosófica, que es volver a lo que dices, es decir, lee un poco a Epicuro, no sé, lee a Séneca, lee a Platón. Claro, probablemente no es fácil leer a Platón y reinterpretarlo en el siglo XXI hoy en día. Para eso deberían existir las clases de filosofía en los colegios. Tal vez ese es el camino, ¿no? Es decir, tráeme todos, tráeme los mejores. Mira a ver cuáles son los problemas actuales, qué dirían o qué han dicho, cómo han resuelto, ¿no? Unos y otros. Claro, me lo preguntas a mí, que soy de historia del pensamiento, que es la filosofía de la economía, pues me da ganas de ponerme a llorar, porque haría lo mismo con la economía, ¿no? A mí me parece que está más vigente que nunca la vuelta a la filosofía y el recuperar, bueno, te tengo que decir que ahora mismo es súper cool ser estoico, o por lo menos tuitearlo. Luego ponerlo en práctico, no. Pero de repente hay una chavalada de gente de 30 que están leyendo las meditaciones. Y dices, ¿pero tú sabes quién? ¿El qué? De Taleb y de muchos otros, ¿no? Entonces dicen, oye, que mola lo de estoicismo y tal. Luego no creo que vivan de acuerdo con eso, ¿no? Pero oye, que lo lean, que lean lo que sea. El zipizape, que lo lean. Todo. Quizás fuera ya, porque ahora ya estamos acabando. Bueno, yo casi daría por acabado este acto. Esto me está recordando ahora, la última sesión que tuvimos justo en este seminario fue sobre don Julián Marías y yo, si no lo habéis leído, porque ya que hablamos desde un planteamiento completamente diferente, pero esa recuperación de la filosofía de lo real, en el libro que ahora ha escrito Baltar sobre Concordia sin acuerdo, es una muy buena síntesis del pensamiento de Julián Marías y es una invitación no a leer filosofía, sino a leer un filósofo. Por otro lado, a uno de ellos. Por otro lado, también es muy verdad lo que hay un profesor de la Facultad de Filosofía de esta casa que decía que después de Platón y Aristóteles todo eran notas a pie de página. Por tanto, es verdad, estamos reflexionando sobre lo que estos gigantes hicieron en su momento. Yo, por mi parte, quiero acabar el acto dándote las gracias por estar
por haber estado aquí con nosotros, por todo lo que nos has dicho, ilustrado, a todos ustedes por su presencia y les emplazo a los próximos actos del Club Tocqueville, ahora no solo en Barcelona, sino que también hemos empezado en Madrid. Entonces, seguramente no os vais a desplazar a Madrid expresamente, pero por si acaso, habrá dos próximamente que pueden ser de mucho interés y los cito por sus protagonistas. Uno es una cena de socios del Club Tocqueville el día 20 con Encarna Roca, que fue catedrática de Derecho Civil en esta casa durante muchos años y que ha sido hasta hace semanas vicepresidente del Tribunal Constitucional, que nos va a hablar del deterioro institucional en esta cena tertulia. Y en el mes de febrero tendremos la presentación de un libro, el último libro de Juan Milián, aquí presente, y por tanto también lo cito, El proceso español. Esto en Madrid. Aquí en Barcelona los próximos actos serán una cena para socios y por tanto os invito a los que no lo sois aún a haceros socios con Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía en la Comunidad de Madrid, que nos va a hablar de la economía en Madrid y de lo que nos quiera hablar de Madrid en Barcelona y en Cataluña. Y también posteriormente el siguiente seminario en el mes de febrero, la siguiente sesión Tocqueville será sobre justamente Raimon Aron, otro al que hay que volver siempre y muy particularmente en estos días. Por tanto, en la página web encontraréis más información sobre futuros actos. También vamos a reanudar las tertulias en el Círculo Ecuestre, ya tenemos 3 programadas sobre regulación económica, sobre memoria histórica y sobre independencia judicial, Consejo General para este trimestre. Por tanto, a todo ello estáis invitados. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien.